Como expresamos esta noche, se encuentra con nosotros un querido amigo, una persona que es nuestro compañero también de esta planta televisora RNN, Canal 27. Hoy tenemos el honor esta noche de entrevistar, vuelvo a repetir, a nuestro querido amigo Ezequiel Molina, economista, comunicador y gerente general del Grupo Cometa. ¿Cómo estás, querido hermano? Buenas noches, Giovanni. Gracias por invitarme. Querido Ezequiel, quiero aprovecharte en sentido amplio, en sentido lato, como decimos nosotros los abogados. Hay un tema, tú como economista, que queremos aprovecharte, y es el impacto que ha tenido esa crisis post-pandemia que ha afectado a todos los sectores productivos de la sociedad dominicana, y que muchas veces nosotros decimos al presidente y los asesores que hablan mucho del tema internacional, pero que el pueblo de a pie no entiende eso, el pueblo común. Pero el mismo tema que ha afectado al mundo entero, Pero, sí. que es el asunto de la inflación. Sí, decir. Exactamente. Bueno, realmente todos los países a partir de la pandemia tuvieron un programa expansivo en términos económicos. ¿Qué significa programa expansivo? Que pusieron dinero en manos de la gente porque si no, pues las economías se cerraban completas. Entonces, ese programa expansivo era dinamizar la economía o por lo menos que no se apagara porque cerraron muchos negocios y comenzaron a liberar dinero del encaje en el caso de la República Dominicana. ¿Cuál fue el programa? Liberar 215 mil millones de pesos para que puedan ser tomados por la población a un interés bajito. Y con eso, pues la gente consiguió préstamos para comprar inmuebles, para comprar vehículos y además que mantuvieron un empleo. El gobierno le dio fase, el gobierno también se agenció de dinero. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Hubo lo que se llama la base monetaria restringida, una ampliación de ella, un 25%. Todo ese dinero en la calle, ya después de pandemia, sigue en la calle moviéndose. Y hay mucho más demanda que oferta. Entonces viene lo que llama un aumento de la demanda agregada. Es un aumento del consumo, para que entonces la gente tuya lo entienda. Es un aumento del consumo. Entonces el dominicano comenzó a consumir. Dominicano y en cada país, pero vamos a hablar de la República Dominicana. Entonces comenzó a consumir mucho y mientras más consumo, mientras más demanda, el precio aumenta porque eso es un asunto de relación precio. Cuando hay más demanda que oferta, los precios están más altos. Cuando hay más oferta que demanda, entonces los precios bajan. Entonces, en este caso, la demanda estaba por encima. Todavía, de hecho, aún con algunas restricciones en la oferta que está habiendo y en un encarecimiento del dinero, todavía sigue habiendo mucho dinero, Giovanni, porque de los 115 mil millones de pesos, solamente se han podido recoger 110 mil. O sea que hay 100 mil y pico millones todavía que no están, que están en la calle, si se quiere. Aunque el Banco Central está haciendo un programa, tiene como una especie de programa, un cronograma, de ver cómo va recogiendo y no volver a soltar. Por lo que vemos, está dando resultados, aunque la gente no lo entienda así, porque aun cuando la demanda agregada no se ha disminuido tanto en términos porcentual como han subido las tasas de referencia, vemos que el Banco Central acaba de dar el dato de que el mes de mayo solamente hubo crecimiento de 4.8, el mes de abril 4.7, el mes de marzo 6.3, el mes de enero 6.1 y el mes de febrero 5.6. Si tengo buena memoria, más o menos así. Entonces fíjate que ya tenemos 2 meses que está por debajo de 5. Yo digo que a partir de la última aumento de la tasa de referencia del Banco Central, que fue 75 puntos básicos, estaba en 6.50 y la puso en 7.25. Yo digo que el Banco Central o las autoridades monetarias están apostando a tener crecimiento de 4.5. Habían proyectado 5.5 a principio de año, pero lo han tenido que ir bajando a partir de que tienen que bajar esa inflación. La inflación está todavía en 9 puntos y algo. Recuérdate que además de todo es una inflación represada. ¿Qué significa inflación represada? Es una inflación que cuando tiene una intervención pública o del gobierno, la aguantan porque si fuese por las libres fuerzas del mercado, ya tuvieran 1.11, en 12, pero los combustibles que están subsidiados no te dejan subir.
¿Entiendes? O sea, y ahí viene entonces lo que es esa inflación subyacente, represada. Entonces, ahí venimos que los resultados están dando. ¿Cuál es el gran problema para mí como economista? Muy particular, mi opinión. No significa que lo mío es verdad. Es que el gobierno no puede seguir subsidiando la gasolina por mucho tiempo. Estamos utilizando el presupuesto que está para inversión de capital, lo estamos utilizando para subsidio. Para aguantarte está bien, pero si el gobierno prevé que esto se va a mantener el año, creo que vamos entonces a tener un problema más tarde, que es que la población se va a ver en una situación de que estamos comprando un combustible mucho más barato que los Estados Unidos, que son productores de petróleo, y se está acostumbrando a tener un petróleo que está por debajo de su valor. Eso significa que si mañana la gasolina o el petróleo baja, y baja de 85, el gobierno no va a bajar los precios, porque va a tener que irse compensando. Y ahí viene entonces la presión social. Cuando en otros lugares estarán bajando, aquí no estarán bajando. Porque en otros lugares están subiendo y aquí no está subiendo. Y ejemplo fehaciente, querido Ezequiel, por ejemplo, se ve un reportaje en España, que en España, por quitarle el subsidio a los carburantes, ha subido todo, una inflación. Lo que pasa es que en otros países, igual que en los Estados Unidos, no es tan fácil subsidiar algunos productos. En países como Europa lo que dan son programas, y como España, continente europeo, país de España, lo que dan son programas sociales, pero no pueden subsidiar algunas cosas. Creo que por norma, por leyes internas de ellos, tratan de no subsidiar. Precisamente ¿por qué? Porque esos países se cuidan mucho de generalizar los subsidios. Si tú te pones a ver, aquí estamos subsidiando un combustible que lo compra el rico y lo compra el pobre o el de clase media. Se ha estado hablando de que solamente se subsidie el combustible que no es premium. ¿Está bien? Sí. Pero ¿qué sucede? Ya hay un grupo de clase media, Giovanni, que usa el combustible premium. ¿Por qué? Porque esa clase media, como tuvimos una economía durante 18 años o 17 años estable, hubo un crecimiento de la clase media, hubo una movilidad social vertical, donde la gente de pobre pasó a clase media, de clase media baja pasó a clase media media, media media alta, de media alta a alta. Entonces, ya tú compraste vehículos modernos, de $35,000, de $40,000, de $50,000, de $60,000. Entonces, esos vehículos demandan el combustible premium. Pero si le quitas el subsidio, esa es la clase media que tú vas a castigar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que no se lo quiten. Yo lo que entiendo es que no debe ser subsidiado el combustible completo. Tal vez el gas, GLP, pudiese seguir siendo subsidiado. Pudiese seguir siendo subsidiado. Y yo creo que ahí en ese puede haber un poquito más de control de que el combustible gas, el GLP, que se venda por tanque, por los camiones, ese no se ha subsidiado. Y por estadística se puede averiguar. Ezequiel, ¿no sería una tarea difícil para el gobierno que ahora en agosto cumple 2 años y que se aproxima un proceso electoral, los subsidios en estos momentos? Porque si lo quita, puede impactar la preferencia electoral, porque, como decía, el pueblo de a pie no entiende muchas veces la situación. El gran problema es que... O sea, sería aguantar más. Voy a cogerle un término a un economista amigo mío. La dominancia política está por encima de la dominancia económica. Ciertamente, políticamente no es correcto, no es adecuado, políticamente no es adecuado, para fines del corto plazo. Pero cuando tú comienzas a posponer todas las medidas económicas, fiscales, monetarias, que necesitas hacer, y la comienzas a posponer y a posponer porque tú te quieres reelegir, porque tú tienes el derecho a reelegirte. Entonces al final, más tarde que temprano, vamos a pagar. Y mientras más tardemos en tomar medidas, más caro nos sale la medida. O sea, ese traje que tú te quieres poner de reelección, perfecto, te lo mereces, te corresponde, pero al final quien paga es el pueblo. Entonces,
Yo dije desde que comenzó el gobierno, en el año 2020, que en el 2021 debió haber una reforma fiscal integral. Todavía soy el último mexicano que dice que debe haber una reforma fiscal y jugársela, porque la reforma fiscal podría darle pingües beneficios en términos de popularidad al gobierno, pero hay que jugársela, hay que jugársela. Yo creo que nadie apuesta a jugársela así. Lo más fácil es posponerlo. Lo más seguro es que lo posponga. Si lo pospone es seguro que puede haber más reelección que no. Pero si no lo pospone y se la juega y hay reelección, la gente lo va a aplaudir. Pero esa es mi consideración. Hay que estar ahí en la delgado con México para tomar decisiones y tal vez han hecho ya sus estudios. Dicen, cualquier medida que le ponga de más, te tumba el gobierno. O sea, te tumba la reelección. Vamos a ir, querido Ezequiel, a una pequeña pausa y retornamos con esta interesante entrevista y vamos a seguirle sacando mucho provecho a Ezequiel. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Ramón, nosotros siempre hemos dicho que hay que darle un stop muchas veces a la política. Nosotros entrevistamos a muchos políticos y hoy tenemos el honor de tener a Ezequiel, economista, gerente del grupo Cometa. Qué bien nos sentimos, Ezequiel, porque hay que llevarle mucha luz a ese pueblo dominicano que nosotros entendemos que está muy consciente. No es el mismo pueblo de hace 15, 20 años. Pero tal vez la gente ya lo televisa a ustedes por la política. Yo quiero hacer una pregunta a él. Ante un momento de tanta incertidumbre que se vive, tanto en el país y a nivel global, ¿qué podemos esperar los dominicanos a nivel económico durante este año y los próximos 2 años que quedan de gobierno actual? Bueno, no voy a valorar la parte económica por los años que le quedan al gobierno, sino por el panorama mundial, para no politizar un tema. Porque no me gusta hablar de política en televisión. Uno habla de vez en cuando, pero no es muy fuerte en televisión. Todos los dominicanos somos pelóticos. Sabemos de política y de pelota, pero ese no es el tema ahora. ¿Qué puedo yo decir al dominicano? Yo no me gusta decir que lo peor no ha llegado. No me gusta. Lo que puedo decir es que todavía podemos ver un poquito más de dificultad económica. Siento que el Banco Central, las autoridades monetarias van a aumentar de nuevo más, tal vez en un mes, tal vez en 2 meses, la tasa de referencia, de política de referencia. Es posible que veamos una tasa de política de referencia de 8% en vez de 7.25 como está ahora. Eso significa que vamos a encarecer de nuevo el dinero, vamos a desincentivar la inversión para poder desincentivar la demanda agregada, que es el consumo. Eso es lo que manda, porque una inflación a 9.50 o en 10 o en 11 no es posible, ni de hecho, y ahí sí te digo, ni políticamente hablando sería bueno, porque si hay un tema pendiente de reelección, al gobierno mismo no le conviene que la inflación llegue tan alta para el año próximo. Sin embargo, vemos que las medidas están tomándose más o menos bien, porque le decía en el segmento anterior que nosotros crecimos 6.1 en enero, 5.6 en febrero, 6.3 en marzo, 4.7 en abril y 4.8 en mayo, para un promedio de 5.6. El programa que dice, o sea, el plan era 5.5. Si yo tengo un plan de crecimiento de 5.5 para el año 2022 y tengo que disminuir la inflación, lógicamente que voy a aumentar otra vez la tasa de política, porque yo me voy a conformar o con 5 o con 4.5, que será un buen crecimiento. Lo ideal es no bajar el consumo por debajo de 4.5 para que no comiencen a perderse los empleos, para que las empresas no comiencen a cerrar o parcialmente cerrar. ¿Qué esperamos? ¿Qué yo aconsejo? Yo le digo al dominicano, no quite tantas tus costumbres ya nosotros tenemos una forma de vida. El dominicano ya subió su nivel de vida, subió sus expectativas de vida. El que consumía, por decirte algo, que iba 3 veces al año de fin de semana a hoteles, porque vaya 2, pero que no debe de ir, porque también
te afecta un poco la parte psicológica, Ramón. O sea, y ahí comienza uno a ver el índice del miedo en materia socioeconómica. Cuando la población se llena de miedo y de temores, que no es lo bueno. Yo creo que en eso don Héctor Valdés Albizu ha sido una persona ideal para manejar la parte monetaria, porque es una persona optimista. El presidente actual, Luis Abinader, también es optimista. Eso es bueno, porque los presidentes o los gobernantes no deben imprimir temor, ni infundir temor en la incertidumbre en la población. Claro, hay que concientizarlo con medidas, pero no podemos infundir el temor, porque si le ponemos el índice del miedo a la población, creamos una situación que puede ser falsa. Porque si la gente comienza a decir que estamos mal, no, vamos a estar mal. Aunque no lo estemos. Aunque no lo estemos. Ezequiel, quiero aprovecharte también en tu función de gerente general del Grupo Comet, una empresa que tiene en el mercado más de 40 años, que a partir del 1996 tiene ya la función de fabricante e importador. ¿Qué tú puedes decir de una empresa que en situaciones difíciles ha podido mantenerse? Sí. Y es un grupo. Bueno, Grupo Cometa tiene exactamente 47 años. 47 años. Se estableció en el año 1975. En el año 1996, nosotros decidimos, yo tengo 35 años en el grupo, nosotros decidimos ser importador de baterías nuevas, cerrar fábrica, porque éramos fábrica del 75 al 96. En el 96 1996, cerramos fábrica y nos convertimos en importador de baterías nuevas. Hicimos varios acuerdos de representación. Básicamente comenzamos con uno que es la empresa Johnson Control. Johnson Control es la número 1 de fabricación de baterías en el mundo. Produce exactamente el 50% de la batería del mundo. Eso es Johnson Control, con varias plantas, ¿no? Estamos hablando de unos 357 millones de baterías. Wow. Que produce en todo un año esa empresa. Entonces, cuando nos convertimos en importadores de baterías nuevas, tuvimos que convertirnos al año siguiente en exportadores de baterías usadas. Para resumir rápido, somos totalmente importadores de baterías nuevas, no somos nada fabricantes del 96 y somos exportadores de baterías usadas a partir del año 97. ¿Por qué? Porque se establece en el comprador y el vendedor un contrato de responsabilidad extendida. ¿Qué significa? Yo te mando un producto que es reciclable 100% y yo necesito que tú me lo devuelvas usado para yo reciclarlo. Y todo el riesgo que tiene el producto podría ser un producto peligroso porque tiene ácido sulfúrico dentro, en materia de solución electrolítica. Eso es un riesgo. Esa responsabilidad ambiental, yo la tengo, te la traspaso a ti y después tú me la traspasas a mí. Entonces se convierte en un acuerdo de venta y compra o de compra y venta. Entonces nosotros somos signatarios del convenio de Basilea. En la parte ambiental, el convenio de Basilea prevé que tú puedas exportar tus baterías usadas. A partir del año 2012 para acá, se ha querido manipular que Basilea no permite la exportación de baterías usadas. Y a partir de un mes para acá, con el asunto del suceso del ministro Ambiente, comenzaron otra vez a manipular esa verdad. Y nosotros tuvimos que salir a los medios como representantes de la empresa líder del mercado, que representa el 50% del mercado de baterías en República Dominicana. Aquí se importan o se comercializan 110,000 unidades mensuales de batería mensuales, donde se importan 110,000. Wow. O sea, nosotros somos importadores netos de baterías. Importadores. Aquí apenas se fabrican 1,000 baterías mensuales. Entonces, se ha querido decir que Basilea prohíbe la exportación de baterías usadas y hemos tenido que salir a través de los medios a decir, no prohíbe. Pasa que Basilea dice, si hay una planta de reciclaje de batería, que se prohíba la exportación. ¿Está bien? Pero también dice ahí, pero se le debe dar permiso de exportación de baterías usadas a los importadores de baterías nuevas.
en su misma dimensión. Significa que el reciclaje y la exportación conviven sin ningún problema. Un acápite no excluye al otro. Ni el que exporta excluye al reciclaje, ni el que recicla excluye al exportador. Entonces, hemos querido salir algo así. Entonces, ¿qué sucede? Con toda esa manipulación que ha habido en los 2012 para acá, finalmente se logró que el Tribunal Constitucional evacuara una sentencia donde le decía al Ministerio de Ambiente, hágase nuevos reglamentos para el manejo de baterías usadas, Y dice que se prohíba la exportación de la batería usada, pero reconocemos que Basilea permite la exportación o el movimiento transfronterizo basado en la responsabilidad extendida que se crea entre el comprador de baterías nuevas y el exportador de baterías usadas, que es el mismo. Ahora bien, especifica que solamente se le dé permiso de exportación de baterías usadas a los importadores de baterías nuevas. Entonces, eso es lo que hemos querido prácticamente resumir en los medios diciendo, Basilea no prohíbe la exportación de baterías usadas y todavía más a partir de esos reglamentos del año 2018. En el año 2018, a partir del año 2018 se le dan los permisos de exportación a los importadores de baterías usadas. Ha habido algunos permisos de exportación de baterías usadas a personas que no son importadoras, pero esos son debilidades institucionales. En el caso del Grupo Cometa, nosotros siempre hemos tenido todos los permisos de exportación de baterías usadas, porque aparte de tú tener un permiso ambiental, que te lo da el Ministerio de Operación, tú tienes que sacar anualmente y renovarlo los permisos de exportación. Son cosas que están. Ahora, no te van a dar permiso de exportación de baterías usadas si no tienes permiso ambiental y si no eres importador de baterías nuevas. Ante esos números que tú mencionabas de importación de las baterías, ¿qué tanto ha afectado el tema pandemia, COVID-19, en la importación en estos últimos años? Mira, no. ¿No se ha sentido el efecto? En el año de pandemia hubo mucha importación de baterías. En el año 2021 hubo mucha también, pero lo que ha afectado la importación de baterías en el caso de las de inversores es que cuando un gobierno da un buen régimen de energía eléctrica, se va menos la energía en tu casa, tú necesitas menos de las baterías de 6 voltios y eso disminuye la importación. Ahora imagino que han subido con los apagones. Subieron así, gracias a Dios, subieron. Que me disculpen los que le sufren, pero el mal de uno es bien para otro. Ahora no nos alegramos de eso. Yo creo que el país necesita resolver el problema eléctrico. O sea, no creo, nosotros tenemos la capacidad y tenemos la resiliencia para poder soportar esa disminución del mercado. Y la capacidad de transformación, así como lo hicimos, que fue lo más radical que hemos hecho, de convertirnos de fábrica a importadores, eso significa capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el futuro. El Grupo Cometa sabe qué quiere en los próximos 20 años. Ezequiel, nos queda poco tiempo, pero quiero aprovecharte, quiero seguirte aprovechando. Uno de los temas esenciales de este programa y que son la materia prima, son muchos jóvenes profesionales, jóvenes que están involucrados en la política, muchos que son abogados, emprendedores. Tú tienes más de 35 años representando al Grupo Cometa. Sí. ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes emprendedores en cualquier tipo de negocio, con ese éxito que ha tenido esa empresa? ¿Qué tú le puedes recomendar a esos jóvenes que están tratando de tener un negocio, de que su negocio pueda crecer? ¿Qué tú le puedes decir a ellos? Con la experiencia que tú tienes ya de mucho tiempo. Yo lo más que puedo decirte como profesional, como padre, abuelo también que soy, es que se preocupen por la educación, que se eduquen. Ya en el caso de que ya son profesionales y que pueden tener un pequeño capital o pueden tener un acceso a crédito, que busquen las oportunidades de los negocios. Ahora bien, yo lo que sí le quiero aconsejar es la formalidad. Yo me preocupo mucho por la formalidad. Yo recuerdo cuando compré un negocio, cuando lo comenzamos a hurgar, vimos que los dueños anteriores estaban
Muy informal. En un desarrollo de mucha informalidad. Y nosotros nos costó mucho, hasta perdimos ventas porque comenzamos a hacer la formalidad. ¿Qué es lo que pasa con la formalidad? La informalidad te da mucha tranquilidad en términos de que tú manejas tu dinero, no tienes que bregar con el gobierno. Pero al final el país se va deteriorando. Un país que pueda tener en un 75-80% de la economía formal es un país que va en progreso, porque al final yo no compro la idea de que los políticos son ladrones. Yo creo que los administradores de turno de la cosa pública finalmente, más tarde que temprano o de una forma u otra, van a aplicar los recursos en lo que tienen que aplicarlo. Las sociedades se van cambiando, este país no es el mismo de antes. Antes tú era corrupto y con abogados y jueces comprados tú lograbas el problema. Ya eso no es tan fácil, ya se le debe tener miedo a la justicia. Entonces, yo no compro eso. Yo compro que usted tiene como ciudadano una responsabilidad, que es aportar los impuestos. Y después, como ciudadano, tiene el derecho a exigir que ese dinero sea aplicado para el bien común, o sea, y para el desarrollo. Entonces, yo lo que le aconsejo a ellos, primero estudien, luego busquen las oportunidades, pero busquen la oportunidad en la parte formal. Ahora, le aconsejo al gobierno o al Estado que comience a prepararse definitivamente para que la informalidad que está en todos los países, no vayan ustedes a pensar que en Noruega no hay informalidad o que en Estados Unidos no hay informalidad. Lo que pasa es que en esos países desarrollados la informalidad está organizada. Este es un país de la informalidad desorganizada. Y eso es lo que nos lleva a la precariedad económica en términos impositivos. En el Grupo Cometa, por ejemplo, nosotros podemos decir que tenemos 47 años, donde tenemos prácticas empresariales responsables en materia laboral, en materia impositiva, en materia ambiental. Te doy un ejemplo del Grupo Cometa. Somos de las pocas empresas, no somos la única, que no nos gusta la ley laboral en materia de prestaciones. ¿Por qué no nos gusta? Porque yo creo que es desigual y que es injusta. ¿Por qué? Ustedes dos son ejecutivos del Grupo Cometa, los dos. Tienen 10 años los dos. Tú haces bellaquería para que te cancelen y te dan tu dinero porque te cancelaron. Tú no tienes esa personalidad y tú pones una renuncia. Tú te vas sin un centavo y él se va con todo el dinero. ¿Es injusto o no es injusto? Aquel que se portó bien siempre, aquel que entregó todo, se va sin dinero. Aquel que se portó mal, que duró 5 años portándose mal para ver si lo votan, le dan todo el dinero. Entonces en Grupo Cometa no es así. En Grupo Cometa, al que desvinculan o el que denuncia, le dan todo su dinero. Increíble. El que cancelan porque la ley lo ampara y el que renuncia por su mérito, le da el mismo dinero. Si todos los empresarios pensaran así, claro, fuera muy importante. Es que la ley es injusta. Sí. Es injusta. Entonces yo voy más con que quiten las prestaciones, pero que aumenten el salario y en vez de aumentárselo y entregárselo todo, que se cree, aparte de la ley de pensión, un ahorro aparte, que puede estar en el sistema AFP como aparte. Y yo he hecho una ecuación pública, así sí, abierta, donde le demuestro al empleador o a los sindicalistas que un mejor salario, donde se obliga al ahorro obligatorio hasta que tú puedas tener desempleado, te da más dinero con una prestación, mucho más. Y Ezequiel, un punto importante, que aquí el dominicano común, de que recibe sus prestaciones, ya no quiere trabajar, compra un carrito para ponerse a taxiar, pone un pequeño negocio, todo el mundo se convierte en informal, claro, y quiere su dinerito para poner lo que sea. Claro, porque el empresario lo que pasa es que tiene que tener la libertad de desvincular al empleado, de desvincularlo, no de maltratarlo. Hay que dejarle sus derechos, hay que definirlo mejor, pero tiene que tener la libertad. Y además, mejor ahorro va más al desarrollo, porque déjenme decirle algo, los fondos de pensiones que ya rondan los 800.000 millones de pesos han servido para el desarrollo económico de este país, que no se pierda nadie con eso. Que los fondos la AFP ha sido un buen contrato social para el desarrollo y para la seguridad del empleado. ¿Y qué usted piensa de que esos fondos de pensiones sirvan de garantía para cualquier préstamo del empleador, sea de vivienda, de vehículo? Eso es un proyecto que hay que analizarlo. En principio a mí me gusta, pero yo no te puedo decir abiertamente que estoy de acuerdo porque no he analizado bien. Pero sí estoy de acuerdo en que sirvan de algo.
Está bien. O sea, creo que- Ezequiel, queremos darte las gracias. Para nosotros ustedes. un honor, una distinción que estuviera llevándole luz al pueblo dominicano a través de esta plataforma. A ustedes, a ustedes. Gracias. A ustedes. Gracias, Ezequiel. Estuvieron con ustedes Ramón Pimentel y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.